Muy buenas. Espero que estés teniendo unos lindos días, una linda semana allí donde estés. Te saluda Cris Coro desde Maestro Corazón y como cada semana vengo compartiéndote de qué anda la energía disponible, a qué nos invita estos días para aquellas almas que deseen seguir explorándose internamente y aprovechando esa exploración para la transformación, para el cambio. Bien, hoy me encuentro en ruta y he decidido parar a dormir en un lugar maravilloso que ha sido un antiguo convento reconvertido en hotel. Y este espacio en el que estoy ahora, lo que antes era una capilla, y ahora es un maravilloso espacio de estar. Va a ser fantástico para el mensaje que te quiero transmitir hoy, ¿no? Para aquello que me encantaría que nos abriéramos a reflexionar. Y precisamente tiene que ver con dónde has entregado tus dones y talentos, dónde se han quedado atrapados tus dones y talentos, nuestros. Para mí no está más alineado, no podía estar más alineado este espacio, ya que desde los 4 años hasta los 13 pasé por mi proceso de domesticación humana en una radical escuela religiosa, muy radical en aquel entonces. Y como siempre, cada vez más he podido ir agradeciéndole aquella etapa en la que ya he podido aceptar que simplemente formo parte de un proceso, pues eso, de adaptación a este planeta. Y además en la que pude desplegar no solamente aprendizajes, sino también ver dónde sí y dónde no, y dónde estaban mis dones y mis talentos, aunque en aquel momento quedaron completamente atrapados. He necesitado muchos años a posteriori para reconectar con un empoderamiento más honesto, más esencial, y poder desprogramar todos aquellos patrones. Si hubieran sido por las monjas que me educaron, como decían por ahí, no dábamos un duro por ti, Cris, nadie daba un duro por mí. Y entonces cuando alguien no da un duro por ti, todo lo que hagas está ganado, ¿verdad? Y entonces esa es la gran pregunta. Todos cuando llegamos a este planeta venimos con dones y talentos de serie en nuestra esencia, porque van a ser necesarios para el despliegue de la vida creativa aquí, de tu misión aquí, para qué estás aquí. Entonces, la inmensa mayoría de almas humanas quedan atrapadas en la domesticación del sistema, creyendo que solamente sirven para trabajar y que además para vivir tienen que realizar una serie de trabajos y que no le gustan, porque el trabajo es eso, es laboro, ¿no? Esto, la palabra, la etimología en su origen ya lo dice. Por eso no utilizar tanto la palabra trabajo, incluso cuando estamos en un proceso de autoconocimiento interno. Seguimos usando mucho el concepto de trabajo. Entonces muchas almas hemos pasado por ese proceso de domesticarnos en las escuelas, en la familia, en la sociedad, en los dogmas. Y ahora un nuevo dogma en las últimas décadas tiene mucho que ver con la publicidad. Esa es la gran escuela. Las tendencias, lo que sirve, lo que no sirve, lo que eres y lo que no eres está determinado por campañas publicitarias. Y además se van apropiando cada vez más de todo este lenguaje de conciencia, ¿verdad? De aquí 4 días la espiritualidad serán los ejes de las estrategias de marketing de las grandes marcas. Ahora ya están en ello también. Todo esto te cuento porque estos dones y talentos es obligatorio como humano. Perdón, que voy a estornudar. Gracias. Obligatorio en el sentido de coherencia máxima, que los despliegues. Entonces, cuando salimos de las escuelas, generalmente escogemos una carrera, esto en el patrón de antes, esto afortunadamente en el nuevo paradigma y en los nuevos humanos ya no va a ser tan así, no va a ser necesario pasar por el mismo proceso porque muchas cosas ya las traen también de serie. Pero venimos a entregar todos esos talentos, sean los que sean, y los ponemos al servicio de empresas, de sistemas. ¿Y qué hacen con ello? ¿Qué servicios crean? ¿Qué productos crean? ¿Van a favor de la luz o van a favor de la oscuridad? ¿Van a favor del bien colectivo o van al favor del egoísmo y del bien de uno?
o de unos pocos, o de una cúpula, de una pirámide, de un top de pirámide. Pirámides somos todos, la diferencia es en qué nivel de la pirámide te encuentras. Entonces, esa es la gran pregunta que también voy lanzando pues, en bastantes compartires, ¿no? ¿Dónde entregas tu energía? Tu energía es el bien más preciado que tienes desde que te levantas por la mañana. ¿A quién se la ofrendas? ¿A quién y a qué? ¿Y a qué parte del sistema se la das? ¿A la parte de la luz o a la parte de la oscuridad? Todos somos el sistema. No hay separación, simplemente son dos fuerzas polares que bailan entre sí. Entonces, ¿dónde estoy colocando mi energía vital, mi chi? Eso es lo que te traigo en estos días. ¿Tienes identificados cuáles son tus dones y talentos? A veces, si se nos olvida, es interesante volver a la niña y al niño y cuál era su pulsión orgánica, su pulsión natural. Por ejemplo, a mí me decían, Cris, no te callas ni con la cabeza debajo del agua. Ahí había un don. Y por eso me apasiona comunicar. Y ahora pues lo hago sin este límite y que escuche quien quiera escuchar y quien le sea útil, ¿no? Entonces, todo aquello que nos juzgaban de pequeños, aquello que nos intentaron capar, ¿no? Si eras una persona súper activa, si te encantaba usar el cuerpo, si eras súper creativa, si dibujabas. Mira, recientemente estuve acompañando en un proceso de expansión de conciencia a una gran persona que entró y con permiso te uso sin poner el nombre, entró en una memoria en la que le entregó un dibujo a un profesor y el profesor le dijo, este dibujo es imposible que lo hubieras hecho tú. Y por supuesto sí que lo hizo ella, tenía un don, tenía un talento, dejó de dibujar. Me doy cuenta, tengo una hija adolescente y me doy cuenta que el sistema educativo no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado en ese sentido. Cuando nació ella, uno de los miedos que más tenía era soltarla en el sistema educativo y me doy cuenta que sigue habiendo un montón de profesores y profesoras frustrados que no están conectados con sus dones y con sus talentos, que muchos están haciendo eso pues porque son funcionarios, porque tienen la comodidad, porque tienen más vacaciones, porque sí, por la comodidad. Y ahí es donde nos sentimos atrapados y seguimos otra vez, de alguna manera condicionando a estos niños y niñas que suben y que, bueno, pues de nuevo seguimos en la rueda de ratón, en la rueda del karma, ¿verdad? De nuevo tendrán que desprogramarse de las creencias limitantes que les implantaron personas que no estaban conectadas con sus dones y talentos. Cualquiera que esté conectado con sus dones y talentos lo que hace es empoderar a otro, no aniquilar sus ilusiones. Entonces, ¿a quién se las has entregado? ¿A qué? ¿Para qué sirven tus dones y talentos? Si trabajas para una gran empresa, lo haces por pasión, o sea, una gran empresa, o sea, si trabajas para otro, lo haces por pasión o lo haces por la comodidad de saber lo que vas a ganar a final de mes, por esa tranquilidad, por creer que si no haces eso realmente el dinero no va a llegar o la abundancia no va a llegar. Así que esas son las preguntas de hoy. Primero, identifica tus dones y talentos. Si se te han olvidado, pregúntale a tu niño y a tu niña, medita en ello, a tu adolescente, a quien tenía 20 años, que tenía muy clarito lo que sí antes de que otros le dijeran para qué sí servía y para qué no. Pregúntate a quién entregas tus dones y talentos, tu energía vital, a la luz o a la oscuridad. No hay término medio. Bueno, quizás sí, a veces me pongo un poco radical. Quizás sí que hay algún gris. Y pregúntate para qué los entregas y por qué nivel de comodidad, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de confort? Y hasta cuánto podías arriesgar un poquito de confort en pro de tu libertad y en pro de tu creatividad. ¿Puedes confiar? Entonces te propongo esta semana que, independientemente de cuáles sean tus acciones diarias, a qué te dediques, puedas destinar un trocito de tus acciones o iniciar una nueva actividad que requiera el despliegue de alguno de tus dones.
No importa si te pagan o no por ello. Si lo haces de corazón, si lo haces de dar por dar, la abundancia te va a llegar, multiplicada. Así que hasta aquí por hoy, te envío un abrazo inmenso de profunda gratitud. Como siempre te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube, que nos encuentres en Instagram por Maestro Corazón, en Facebook y estas cosas de la vida moderna. Te envío un requete abrazo y nada, María, más feliz que cada día conquistaras un poquito más de tu libertad interna. Un beso.